Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 16, versículo 33. Pero primero, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, para estudiar tu palabra y para meditar en ella. Es una bendición, de verdad. Gracias, Señor, y ayúdanos a aprovechar de esta oportunidad que tenemos, Señor, para estudiar este gran versículo. Señor, ayúdanos a contemplarlo y a entender lo que nos estás diciendo en tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en Jesús, porque sabemos que sin duda alguna Él ha vencido al mundo. Dios, te amamos, confórmanos a la imagen de Jesús más y más diariamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. En Juan capítulos 13 a 16, Jesús les ha dicho muchas cosas a sus discípulos, ¿verdad? Les ha exhortado, consolado y fortalecido. Y ellos, los discípulos, ellos iban a necesitar esta fuerza para aguantar las dificultades que les esperaban. Porque el próximo día, su Señor, su amigo, su Mesías, el Señor Jesucristo, iba a ser traicionado y asesinado. Y aún después de eso, después de su sacrificio y resurrección gloriosa, ellos iban a ser perseguidos, abusados, maltratados y a veces matados por los incrédulos, por su fe en el Señor Jesucristo. Y también el diablo, él iba a resistir su obra para el reino de Dios, y ellos mismos iban a tener que luchar contra el pecado que todavía existía en sus propias vidas. Entonces, muchas dificultades les esperaban a los discípulos. Y por eso Jesús les dio estas palabras de ánimo y consuelo. Y hermanos, hay que recordar que estas palabras de Jesús no fueron para sus discípulos solamente. Obviamente fueron para ellos porque Él se las habló, pero también estas palabras de Jesús son para nosotros hoy, 2000 años después. Porque nosotros, como seguidores de Jesús, nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos circunstancias muy dolorosas, así que nosotros tenemos que encontrar la paz y la felicidad en estas palabras de Jesús también. Entonces nosotros vamos a ver lo que Él dice al final de este discurso que Él les dio a sus discípulos, en Juan capítulo 16, versículo 33. Y yo voy a leer el versículo 2 veces. Dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, escuchen bien. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 termina con una palabra de triunfo. Jesús les había hablado a sus discípulos de muchas cosas y Él les advirtió que ellos serían odiados por el mundo. Él les habló abiertamente de las dificultades que les esperaban. Pero también Él termina este discurso de despedida con esta palabra increíble, una palabra de triunfo, de victoria. Él les dice: yo he vencido al mundo. Y por eso ustedes pueden confiar en mí y ustedes pueden tener mi paz en sus corazones. Mis amigos, nuestro Dios es un Dios de paz. Y Él quiere que nosotros experimentemos esa paz. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar con la paz de Dios. La paz de Dios es para la mente y también es para el corazón y el alma. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, nosotros hoy en día podemos tener la paz y podemos encontrar la paz en las palabras del Señor Jesucristo. Porque cuando Él resucitó de entre los muertos, Él ascendió al cielo como 40 días después, creo. Y Él ha permanecido vivo a la diestra de Dios en el cielo. Así que todavía Él está ahí. Jesús
todavía está vivo y todavía reina sobre todo el universo. Así que estas palabras son para nosotros hoy en día, porque el mismo Jesús que habló estas palabras es el mismo Jesús que nosotros servimos y adoramos hoy en día. Y Jesús, Él nos promete, ¿ok? Él nos promete que habrá tribulación en este mundo. Y eso es cierto, ¿no? Nosotros podemos ver eso claramente cada día. Vivimos en familias rotas, en sociedades corruptas y en un mundo caído. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido la creación. El pecado nos ha corrompido. El pecado está aquí en el mundo y por eso las cosas no son como deben ser. Hay tribulación, hay dolor, hay sufrimiento, hay desesperación en este mundo. Y la palabra griega para tribulación literalmente significa la presión interna. Se refiere a la presión interna que nosotros sentimos durante una circunstancia muy dolorosa. Hay tribulación de verdad en nuestras vidas cuando sentimos que no hay escape para nosotros. Cuando sentimos que las paredes se nos están cerrando. Cuando no podemos ver la luz al final del túnel. Mis hermanos, aunque somos cristianos, habrá tribulaciones en nuestras vidas. Y hay ciertas personas hoy en día en las iglesias que enseñan directamente o indirectamente que el sufrimiento no tiene ninguna parte en el plan de Dios para nuestras vidas. Pero aquí estoy para decirles a ustedes que eso es mentira, es falso. El Señor, sí, es cierto que no le agrada al Señor cuando Él nos ve sufriendo, pero también el Señor tiene un propósito para nosotros en nuestros sufrimientos y en las tribulaciones. Porque cuando nosotros experimentemos la tribulación, muchas veces aprendemos a confiar más en Dios en esos momentos difíciles. Y en esas tribulaciones podemos aprender de verdad qué es la paz de Dios, cuán grande es la paz de Dios. Es fácil sentir la paz de Dios en nuestros corazones cuando todo está bien en nuestras vidas. Pero cuando estamos ahí sufriendo, cuando estamos pasando por las inundaciones de esta vida y por el fuego, es más difícil sentir esa paz. Pero cuando experimentamos la paz de Dios en esos momentos, aprendemos que, wow, de verdad, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. De verdad, mi Dios es un Dios de paz. De verdad puedo confiar en Él porque siempre está conmigo. Así que, mis hermanos, si están sufriendo mucho hoy en día, sí, pueden orar que Dios les quite el sufrimiento. Pero también entiendan, por favor, que si Él no les quita el sufrimiento hoy en día, entiendan que Él tiene un propósito con lo que está pasando en sus vidas. Por favor, entiendan eso. El Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, aún en las tribulaciones. Y cuando Jesús dice confiar, ¿okay? Esto literalmente significa tener ánimo. Él dice, en el mundo tenéis tribulación. Es cierto. Yo los conozco, yo conozco sus vidas, yo sé que ustedes van a sufrir, yo sé que ustedes están experimentando muchas tentaciones, yo sé que tienen muchos problemas en sus vidas, pero confiad, tener ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mis hermanos y amigos, Jesucristo ha vencido al mundo. Y en este mundo hay 3 enemigos principales de la humanidad: el pecado, la muerte y Satanás. Estos son como los 3 enemigos principales de la humanidad: el pecado, la muerte y Satanás. El pecado trata de alejarnos de Dios y puede dañar nuestra comunión con Dios. La muerte, obviamente, es el gran enemigo de la humanidad, porque todos los seres humanos mueren. Estamos bajo la sentencia de la muerte física por nuestros pecados. Y si no estás en Jesús, si no eres cristiano, también estás bajo la pena de
de la muerte espiritual, y eso es mucho peor que la muerte física. Y entonces también el diablo, Satanás, él nos resiste. Él es el gran enemigo de la humanidad porque también es el gran enemigo de Dios. Él es un ángel caído que resiste a Dios, que resiste el reino de Dios. Y actualmente él tiene mucho control, mucho poder sobre este mundo. De hecho, el apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este mundo. Pero eso no va a ser así para siempre. El Señor, Él va a regresar y Él va a castigar a Satanás por siempre en el infierno. Pero por ahora, el Señor ha tomado la decisión de permitir que el diablo, esté en este mundo. Pero hay que entender que aunque enfrentamos estos tres enemigos diariamente en nuestras vidas, que Jesucristo, Él ha vencido todas estas cosas a través de su muerte, su sacrificio y su resurrección. Porque ahí en la cruz, Jesús, Él quebró, Él rompió el poder del pecado y rompió el poder del diablo. Y eso significa que todas las personas hoy en día que creen en Jesús son libradas de la esclavitud al pecado y son libradas de la esclavitud al diablo. Estas cosas ya no tienen control sobre nosotros porque Jesús rompió su poder ahí en la cruz. Y los beneficios del sacrificio de Jesús son aplicados a nuestras vidas cuando creemos en su nombre como nuestro único Salvador y nuestro único Rey. Y también a través de la resurrección de Jesús, Él venció la muerte. Él es la única persona en la historia que ha podido vencer la muerte. Y por eso, cuando estamos en Él, cuando tenemos una relación con Él, aunque vamos a morir en este mundo, eso no va a ser permanente. Jesús nos va a resucitar de entre los muertos y nos va a dar cuerpos glorificados para que podamos disfrutar de la eternidad con Él y su Padre y el Espíritu Santo para siempre en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, de verdad, mis hermanos y amigos, podemos ser valientes y tener paz por eso. Porque sabemos que al final todo va a estar bien. Podemos perseverar en nuestra fe. Podemos servirle a Dios con un corazón alegre. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. Y vamos a recibir una buena recompensa por nuestra obra en el reino de Dios. Él nos va a dar lo que necesitamos para perseverar. Él nos va a dar su paz. Él nos va a dar su tranquilidad. Él nos va a cuidar. Hay que recordar eso. Yo sé que es difícil a veces vivir en este mundo, con las tribulaciones y con la muerte y el abuso y las porquerías que vemos diariamente. Yo sé que es difícil, especialmente cuando estas cosas llegan a nuestras vidas. Es difícil, pero gloria a Dios, Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en conclusión, mis hermanos, Jesucristo es digno de nuestra confianza, de toda nuestra confianza, porque Él ha vencido a este mundo. Y nosotros en Él tenemos la victoria. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente hoy y para siempre. Amén.